Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 14 de agosto del 2025. En sala nos acompaña nuestra hermana Lucy Cárdenas y los demás hermanitos de los grupos de oración de Fuentes de Misericordia. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Eh, la, la súplica que les hacemos todos los días, que nos apoyen compartiendo este video con sus amigas, con sus amigos, con sus grupos, con sus familias, con sus comunidades. Dándole like también a los videos en YouTube. Eso nos ayuda a posicionar el video y en Facebook, a suscribirse a los canales y a los que nos quieran colaborar de manera libre y voluntaria a través del NECI que al final colocamos, el 301-551-2161. Que Dios les bendiga. Son cariñitos, son pequeños detalles que nos ayudan a seguir cumpliendo con este trabajo, con este servicio, con esta labor, que es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lucy, muy buenos días, el Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Amén, muy buenos días a todos los que están en sala, a todos los que nos seguirán más adelante. Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo en esta mañana acompañándonos e iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de reunirnos nuevamente, Señor. Sabemos que eres tú quien nos convoca, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes en cuenta en todo momento, Señor. Gracias porque es tu amor y tu misericordia la que nos alcanza. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, nos quieres traer una enseñanza nueva, un mensaje nuevo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia, Señor, de poder escuchar y entender, poner en práctica también en nuestra vida tu palabra, Señor. Que no sea un mensaje más, Señor, sino que podamos hacerlo vida en nuestra vida y que con esta palabra, este mensaje, Señor, podamos ser canal de bendición para aquellos que tanto necesitan alimentarse de tu palabra, de ese alimento espiritual que todos los días necesitamos, que así como necesitamos alimentarnos materialmente, también necesitamos alimentar nuestro espíritu, Señor. Bendito y alabado seas, toda la gloria y la honra sean para ti. Amén. Escuchemos con atención. Del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores del arca de la alianza que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente.
Y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adam, pueblo cerca de Sartán, y el agua que bajaba al mar del desierto, al mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar, al verlos, huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás. Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos. Aleluya. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece al reino de los cielos, a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno de cada 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que así pagara. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y se fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio vamos a permitir que el Espíritu Santo abunde en nuestro corazón
y vamos a luego a discernir lo que el Señor nos regala. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor le regala? Yo, Lucy, muy buenos días, Dios les bendiga, buenos días para todos. En cuanto a lo que me dice a mí la palabra hoy en el Evangelio del perdón, pues vemos el amor ilimitado, de verdad, el amor que no tiene límites como el del Señor, pero también su misericordia. Y me hace pensar cuando uno llega a los pies del Señor, cuando en realidad se siente, lo digo por testimonio, la única manera de yo sentirme perdonada, porque siempre digo, ¿de dónde me sacó a mí el Señor? Y en el retiro de Nueva Vida, cuando nosotros todos llegamos a esa cruz y colocamos nuestros pecados, nos dice Norman, escriban ahí sus pecados y las colocamos en esta cruz, se manchan con tinta roja y sabemos que el significado es la sangre de Cristo, que murió por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y siento yo ahí y doy testimonio que ahí me sentí yo perdonada por el Señor. Cuando uno recibe ese perdón y esa misericordia tan grande, porque habrán pecados muy grandes, habrán pecados muy chicos, pero todos son pecados. Y se reúnen y se juntan todos y pues sí, siempre llegan a ser un pecado grande. Y pecado es pecado, o sea, ahí no hay nada que hacer. Cuando recibimos esa misericordia y en realidad nos sentimos así perdonados por el Señor, nos damos cuenta que también nosotros, que no es por nuestros medios ni nada, es el Señor que coloca ese anhelo en el corazón para poder que nosotros lleguemos a sus pies y nos sintamos de verdad perdonados, porque hay veces que podemos tener una culpa y nos decimos que sí, que no fuimos, nos confesamos y seguimos con esa culpa ahí. No es la certeza de en realidad de que sí hemos sido perdonados por el Señor. Y como testimonio lo digo yo, no es perdonar y dice un dicho, es que yo perdono pero no olvido. Claro que no olvida, o sea, eso es lógico. Pero lo importante ahí no es eso, sino que cuando todo este pasado lo recordemos nosotros, o la ofensa que nos ha hecho el hermano, lo recordemos sin dolor, que no nos duela de verdad, sino que en realidad sintamos también esa misericordia por el otro. A veces decimos, me hicieron tanto daño, pero nosotros no sabemos cuál es el motivo, qué es lo que esa persona está viviendo, no ha tenido tampoco ese encuentro personal con el Señor. Y perdonar es una decisión, es que yo en realidad tomo esa decisión para vivir tranquila, para vivir en paz. En ese caso, en mi vida, la persona más allegada a mi vida, le dije yo ya lo perdoné, necesito que usted me perdone por todo lo que usted dice que yo le hice. Y la respuesta fue, no, yo no la voy a perdonar, que la perdone, no, yo sabré cuándo la perdono. Y le dije yo, bueno, la única verdad es que yo sí lo he perdonado. Así que, pues, eso sí ya es su vida, es yo para vivir en paz y en esa felicidad. No necesariamente tenemos que quedarnos ahí en donde nos ofenden, sino que nosotros podamos ser libres, porque para ser libres nos ha libertado el Señor. Y si nos ha perdonado estas deudas tan grandes, ¿por qué nosotros tampoco entonces podemos perdonar al otro? Que sea el amor, la misericordia de Dios, porque es solamente por la gracia del Señor que podamos vivir ese amor y esa misericordia con el otro, sin dejarnos pisotear, sin dejar que otro pase por encima de nuestra dignidad, porque el Señor para eso también nos ha dignificado, vino para dignificar nuestra vida y hacernos libres, que vivamos esa gracia del Espíritu Santo y que en realidad yo siempre he dicho,
que no nos dejemos permear, que no nos dejemos permear nuestra vida, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestros sentimientos, que vivamos esa alegría del perdón y de ese amor del Señor que nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Amén, Ruth, gracias. Celina, adelante. Gracias, Lucy, y muy buenos días, comunidad. Buenos días para todos nuestros hermanos que se conectan y nos dan esa alegría de participar también. Hoy en la lectura se encuentra algo fabuloso que el Señor nos pone de presente. En la primera lectura nos enseña cómo el pueblo de Israel atendió ese llamado que le hizo Josué, porque comprendió el ejemplo que había dado Moisés cuando el Señor dio la orden para tocar esa roca. Hoy Josué también se acerca al pueblo de Israel para enseñarle cómo la presencia del Señor les va a dar un ejemplo para que puedan atravesar con el arca de la alianza. Este tipo de pruebas el Señor también nos la presenta a nosotros diariamente. ¿Por qué se nos hace ese llamado? Porque a veces nuestro corazón duda, porque a veces no tenemos esa firmeza. Solamente esperamos que todo se nos haga por arte de magia, pero sabemos que el Señor, en su infinita misericordia, nos llena de esa gracia y de la confianza para que podamos sembrar en nosotros mismos ese amor y esa bondad que el Señor nos regala. Esto nos invita, seamos firmes, tomemos esa conciencia cuando el Señor nos habla y aprendámoslo a escuchar. Qué maravilloso también lo que nos está enseñando el Salmo. Le está diciendo, aleluya, Señor, gracias. Esa alabanza tan bonita que le invita al pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Da todo aquello maravilloso, esos pasos que ellos dieron para hacer el cruce del Jordán. El Señor también nos invita a nosotros en los momentos difíciles, cuando podemos atravesar y superar esas circunstancias, nos llenamos de esa alegría. También le decimos, Señor, aleluya. Gracias, Señor, porque me has librado de una situación difícil, de un momento difícil, de aquella situación en la cual yo no era capaz, Señor, de salir. Hoy le decimos, Señor, gracias porque esa invitación la he abrazado contigo. Y a través del Santo Evangelio, ayer hablábamos nosotros de la corrección fraterna. Yo decía, qué difícil es perdonar y saber perdonar y ser perdonado. Son situaciones en las cuales el Señor nos pone de presente. ¿Cómo debemos actuar? ¿De qué manera podemos proceder? El Señor nos da tanta riqueza espiritual para que nosotros nos acojamos, sintamos ese dolor de aquellos a los cuales nosotros quizás le hemos ofendido, quizás le hemos negado un favor, quizás hemos hecho algo que esa persona puede estar sentida con una actitud de nosotros. Hoy el Señor nos invita, aprendamos a tener esa conciencia y esa actitud de saber perdonar. El perdón es lo más grande, es la gracia que el Señor nos da para poder vivir tanto en familia como en unidad, como en comunidad. Hoy que sea un día de perdón para todos nosotros. Amén. Gracias, mi Lucy. Amén, Celina, gracias. María Nancy. Hola, muy buenos días. Bueno, el perdón. El perdón es una palabrita de 6 letras tan sencillas, pero una profundidad tan grande. Y todo lo que gira alrededor del perdón a veces es tan difícil y más cuando lo distorsionamos. Yo puedo perdonar a alguien o pedirle perdón, pero no quiere decir que se libre de las consecuencias, de la reparación de mis actos. Yo lo perdono, pero las consecuencias vienen y tiene que reparar. No es que, que ya lo dijo Ruquita, no quiere decir que cuando olvide, perdonar es olvidar, porque
hay cosas que muy difícilmente se olvidan, o sea, algunas se olvidan, otros no, la mayoría no, y esas que más pesan y que vienen de las personas más allegadas o que hay involucradas sentimientos, pues no se olvidan. Y qué tan difícil es hacerlo. Incluso yo puedo perdonar, pero no pedir perdón. Y hay muchas maneras de pedir perdón. Hay personas que, por ejemplo, no le dicen a uno de palabra, perdóneme, pero le llevan un detalle, le llevan una flor, le dan un abrazo, lo siento. O sea, esto es tiene tantas miradas y se tiene que trabajar, pero de la mano del Señor, partiendo de algo. O sea, lo primero ya lo dije, perdonar no quiere decir librarme de las consecuencias. Me acuerdo una señora que era maltratada por el esposo, eso era, o sea, el esposo incluso cuando estaba ebrio intentaba matarla. Ella logró un proceso ella logró separarse de él de cuerpo, logró alejarse de él, la tuvieron que ayudar porque el Señor la tenía súper amenazada. Y alguien, o yo también le hablaba del perdón, yo llegué a ella desde mi profesión y le hablaba del perdón, ella decía, ni siquiera dejaba hablar, decía, no, 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 yo no quiero volver con ese señor, yo no quiero volver con ese señor. ¿Cuándo pudimos hablar con ella realmente un diálogo sobre el perdón? Cuando ella entendió que perdonar no era volver con él. Cuando ella lo comprendió así, pudimos hacer un proceso más para liberarse de ella. O sea, porque el que más se beneficia con el perdón es uno mismo. El más beneficiado. Tal vez algunas personas, entre comillas, hablando humanamente, no merecerán el perdón, pero yo tampoco merezco cargar con cosas que no, con cosas de las que el Señor no me pide cargar. Incluso perdonarnos a nosotros mismos también es tan difícil. El Señor ya nos perdonó y nosotros seguimos cargando con cosas, seguimos cargando. Alguna vez otra señora también me dijo que todo lo que le estaba pasando a sus hijos era por culpa de ella, porque en su adolescencia se había portado de tal y tal manera. Entonces mi respuesta fue, usted ya se confesó, ya se arrepintió, ya trató de repararse y le dije, bueno, entonces no estamos hablando del mismo Dios, porque Dios no es así. Dios no es un Dios castigado y Dios no quiere el mal y la infelicidad para nosotros. Entonces, liberarnos de todo lo que implica, todo lo que está en torno del perdón, tanto al pedirlo como al recibirlo, tratar de liberarnos y caminar con el Señor es lo que nos debe llenar de júbilo, que Él quiere decir la palabra aleluya. Saber que estamos con el Señor y que Él nos ha perdonado y nos pide que igual perdonemos incluso a nosotros mismos, no carguemos con cosas que no debemos cargar. Entender que así como nos muestra la primera lectura, Él nos respalda en todo, incluso en esos procesos de perdón. Cuando nos cueste, digámosle, Señor, me cuesta, ayúdame, que la gracia del Espíritu Santo me ayude a vivir todos los procesos de perdón, así como respaldó a Moisés y así como dice que respalda a Josué. Estemos seguras de que con qué Dios estamos caminando, con qué Dios estamos, de que nos ha elegido y nos tiene aquí, nos ha perdonado, nos pide que hagamos lo mismo y que le creamos. Más que creamos en Él, le creamos. Y dejemos de cargar cosas que no tenemos que cargar. El perdón, el miedo, por ejemplo, que nos inmoviliza y tantas otras cosas. Muchas gracias, Lucy. Amén, Nancy. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, entonces voy a dar mi discernimiento y si alguien se anima, entonces puede abrir su micro. En la primera lectura nos presentan a un Dios que acompaña a su pueblo en todos los momentos de la vida, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia. A veces uno ve las personas que como que en medio de su angustia, como que, uy, nos acordamos de que Dios existe.
Y cuando de pronto llega un momento donde creemos que todo lo tenemos, digamos que en algún momento de la vida, cuando no conocíamos del Señor, nos pasaba que en los momentos chéveres, pues como que no nos acordábamos mucho de Dios porque no había la necesidad. Entonces ahí es donde se vuelve el Dios bombero. Pero la palabra hoy nos quiere recordar que Dios está en todo momento de nuestra vida, que aun cuando no hay tinieblas, cuando no hay dificultades, también tenemos que reconocerlo y vivir con Él en todo momento, dándole la gloria y la honra, alabándolo, dando testimonio de que Él siempre está con nosotros. Entonces, eso hoy nos quiere pues recordar el Señor, que así como acompañó y así como respaldó a Moisés en su momento y a Josué, pues también a nosotros también en las dificultades y que vivamos en todo momento, no solamente cuando está la necesidad, sino en todos los días de la vida. Y también al mostrarnoslo de esta manera, esto fortalece mucho nuestra confianza, porque a veces cuando estamos en la dificultad y creemos que como que todo está perdido y que como que ya no hay esperanza, como que yo ahora para dónde cojo, como que ahorita yo qué hago si yo ya coloqué todo en manos del Señor, pero las cosas no me salen y de pronto se da esa luz de esperanza y eso, entonces llega como esa, vuelve esa confianza de nosotros hacia el Señor, entonces fortalece mucho nuestra fe. Y Nancy lo decía y yo caí en cuenta de decir, ante que Dios, ante nada más y nada menos, como se dice, tengo una amiga que dice que el dueño del apartamento azul, el dueño de la vida. Imagínense, nada más y nada menos que al que nos ha creado y al que nos ha dado todo. Y muchas veces como que creemos que estamos ante un Dios que es pequeñito, ante un Dios que de pronto es que de pronto sí me da aquello o me da lo otro, cuando ni siquiera nosotros debemos estar pensando en qué me da Dios, sino cómo estoy respondiendo yo a aquello que el Señor me ha dado, porque el Señor ya me lo ha dado todo, que el resto yo ya lo tengo que trabajar, pero el Señor ya me ha dado todo lo que pues necesito para vivir. Pero ¿cuál es esa respuesta mía hacia el dueño de la vida? Entonces, pues chévere que nosotros hoy entendiendo que como Él está presente en todo y nosotros debemos trabajar para seguir fortaleciendo más nuestra confianza, también hacer un acto de respuesta hacia Él en acción de gracias por todo lo que ha hecho en nuestra vida. En el Salmo eh, nos recuerda la liberación de la esclavitud que había sido sometida Israel. Y de esa manera también nos recuerda a nosotros en qué esclavitud estábamos antes de conocer del Señor, cuáles eran esas esclavitudes que nosotros, en las que vivíamos, si en realidad nosotros ya nos liberamos o seguimos ahí como que entre que sí, entre que será que yo me jala más aquellas cosas del mundo que las mismas cosas de Dios. Entonces, tener en cuenta eso de que el Señor pues quiere hacernos libres. Y se destaca mucho el poder de Dios sobre la naturaleza. Recordemos que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Entonces, así como Dios nos ha liberado de que de esta esclavitud y todo, ahí también resalta de que Dios es todo sobre todas las cosas, de que así como Él creó al mundo y nos creó a cada uno de nosotros, Él es capaz de hacer todo lo que sea para el bien de nosotros. Y en el Evangelio, pues ya lo han dicho como harto, pues voy a tocar unos punticos para no, digamos, para no volver a repetir. El perdón del Señor definitivamente no tiene límites y nos invita como a eso, como que, porque nosotros muchas veces, por ejemplo, cuando oramos el Padre Nuestro y de pronto no tenemos esa conciencia de perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden,
pero nosotros en realidad sí estamos perdonando en realidad a los que nos ofenden, porque es que muchas veces creemos que sí perdonamos, pero si hay una oportunidad de pronto de volverse a encontrar con esa persona o no, ¿será que se siente como cierta cosquillita, como cierto algo? Entonces es eso, es aprender del perdón que el Señor nos regala, que es un perdón sin límites. Y lo que decía Nancy, un perdón no es que entonces yo permito que me vuelvan a hacer daño, sino es tener esa paz en mi corazón. Eh, y así como indica el número perfecto 7, que es plenitud, eh, ayudar a multiplicar el perdón. Porque muchas veces el hecho de pronto no perdonar a los demás o muchas veces no perdonarme a mí mismo también, pues también estoy es como agrandando la situación. Entonces es tratar de que los demás en mí reflejen, vean de que yo sí soy una persona que perdona porque estoy con el Señor y eso hace que sea como ejemplo para los demás y se pueda multiplicar de esa manera. Esta expresión de 70 veces 7 nos tiene que llevar a descubrir que el perdón no es un acto, sino una actitud que se mantiene para toda la vida. Muchas veces sucede y se ve mucho a veces entre los hermanos y entre las parejas, sobre todo, que sucede algo y bueno, sí, se perdonan, se contentaron y todo chévere. Y llega un momento donde de pronto de una discusión o algo sale a relucir otra vez lo que supuestamente se había perdonado. Eso quiere decir que en realidad el perdón no se dio, porque el perdón es algo que ya, o sea, si yo ya perdoné esto, esto ya tiene que quedar borrado, así como el Señor borró nuestros pecados con su sangre preciosa, si yo voy a perdonar, esto que ya perdoné ya no tiene que volver a relucir porque no sería entonces un perdón verdadero. San Agustín decía, si un hombre malo te ofende, perdónalo. Y entonces uno diría, pero es que el tipo es malo, o sea, ¿yo por qué voy a tener que perdonarlo? Porque cuando nosotros no perdonamos, digamos que nuestro corazón se empieza como a dañar, como que a guardar ese rencor, como a guardar cosas, entonces ya no sería un hombre malo, sino ya serían dos malos. Entonces la frase de San Agustín es, si un hombre malo te ofende, perdónalo para que no hayan dos hombres malos. Entonces, digamos que ahí se va como cortando, digamos, la cadena del odio y esas cosas, porque yo estoy, digamos, no estoy como siguiéndole el juego a lo que el mal quiere, porque el mal quiere es que nosotros pues también estemos ahí como que, como con el rencor y esto, y no, entonces es como cortar ahí. Eh, y con esto, perdón, con esto pues evitamos la multiplicación del mal porque, como les decía, si uno no cae en el juego, pues cómo se va a seguir algo que no se va a llevar a cabo. Dios perdona nuestras deudas. Ahí hablaba de un patrón que perdonó las deudas a un empleado y muchas veces nosotros no tenemos en cuenta eso con los demás. Nosotros nos importa que Dios nos haya perdonado, nos importa que el Señor lo haya dado todo, pero nosotros difícilmente podemos perdonar a alguien y estamos invitados es a dar pues de aquello que el Señor ya nos ha dado. Y el Señor nos está diciendo hoy, perdonen, vivan tranquilos, sanen sus corazones. Y entonces, yo cómo trabajo esto con aquellos que tanto daño me han hecho. Entonces, la invitación a eso de que tratemos de llevar las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. Y nos invita con esto a ser muy compasivos y colocarnos en los zapatos de los demás, porque muchas veces no sabemos lo que una persona puede llevar en su corazón, lo que le ha tocado vivir, cuando hay mucho rencor en el corazón de una persona, y muchas veces no es porque la persona quiera ser así, sino que ha vivido historias que tal vez le han afectado mucho. Entonces es llegar a la compasión, a entender y a escuchar para poder comprender y enseñarles todo aquello que hemos aprendido.
dar de aquello que tanto hemos recibido, porque los que llevamos mucho tiempo en los caminos de Dios, pues hemos aprendido, nos han enseñado a perdonar, nos han enseñado a ser misericordiosos, nos han enseñado a llevar la palabra, y todo esto lo hemos recibido gratis, y asimismo nosotros pues debemos darlo a conocer, enseñar a los demás a perdonar, porque sí, está bien, yo perdono y tengo paz en mi corazón y entonces vivo tranquila y me perdoné a mí mismo, pero de esa misma manera yo también debo ser canal de bendición para aquellos que no conocen el perdón, porque creo que Nancy lo decía y era que creemos que perdonar es olvidar y ya, y no. También es recordarlo, pero recordarlo con esa paz en el corazón. Con este puntico quiero dar un pequeño testimonio. En el velorio de el papá de Jonathan, digamos que en la familia hubo como muchas contradicciones, como muchas peleitas porque si yo sí hice algo por Omar o si yo sí no, en cambio usted no. Entonces digamos que había como y el ambiente se sentía como pesado porque unos por allá por una esquina, otros por otra. Entonces, pues ustedes saben que cuando nosotros caminamos con el Señor y digamos que la muerte de Omar fue como una oportunidad, porque de lo malo, aunque no es tan malo porque él estaba muy malito y pues en realidad el Señor tuvo misericordia de llevárselo a descansar, pero pues lo digo malo porque pues igual el dolor de su familia, de la mamá, de sus hijos y todo, pues eso es como lo doloroso, pero de ahí se sacó algo muy bueno porque pues uno aprovecha, digamos, las oportunidades para poder evangelizar. Entonces, compartí con ellos un texto bíblico y digamos que di como una pequeña enseñanza y el Señor fue como colocando en mi corazón hablar sobre el perdón. Entonces yo les decía a ellos, nosotros de una u otra manera todos somos familia, porque está por un lado que la mamá, que las hermanas, por otro lado estaba la mamá de la otra hija de Omar, estaba yo con mi hijo, con Ángel. Entonces digamos que de una u otra manera pues somos una familia porque de alguna manera pues tenemos un vínculo. Y pues qué triste de verdad que por cosas, por indiferencia o por lo que haya sido, tuviese que verse como reflejado como esa pereza de estar ahí, como ese odio y esto. Entonces el Señor me regaló como esa oportunidad de poderlos como decir, venga, estamos hoy por un mismo motivo. Qué bueno que se puedan limar esas asperezas y tener en cuenta de que ninguno somos perfectos, de que para que vamos a cargar cosas en nuestro corazón, pues que no nos corresponden. Entonces, al final ya de la pequeña enseñanza que les di, pues hicimos, bueno, luego hicimos el rosario y al final ya pedimos que nos diéramos un abrazo de paz y todos se dieron el abrazo y yo decía, esto es de verdad. Entonces es eso, que el Señor nos regale esa gracia de ser esos canales de bendición para que también enseñemos a los demás que así como Dios ha perdonado también todas nuestras deudas y nuestros pecados, pues ¿por qué no nosotros aprender a perdonar a aquellos que también se equivocan, pero que también tienen el derecho a vivir como perdonados? Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Le doy la palabra no veo, Amparito. Buenos días para todos, Tatal, porque si no le quito espacio a Norma. Lo que tú dijiste es espectacular. ¿Por qué? Porque es que Dios vino, Él envió a su Hijo, fue a eso, a darle plenitud a todo, a establecer leyes, a, a dar justicia, a sanar los ciegos, a los que están perdidos en la oscuridad. Él vino a darle esa plenitud. Lo que tú hiciste es de verdad muy bonito, Lucy, porque es lo que el Señor quiere, que nosotros limemos asperezas con todas aquellas personas. Cuánto tiempo que de pronto no lo hacíamos, y eso es emocionante y nos sentimos como con esa tranquilidad y esa alegría de poder que hayamos compartido. Y en el Salmo
igual, destaca la grandeza y la misericordia del Señor y es con los necesitados, igual que en la primera, porque Él va a mirar a los más vulnerables, a aquellos que más necesitan. De pronto no es porque no tengan cosas, sino vulnerables en el pecado, en lo que hayamos cometido, en todas estas cosas difíciles que hayamos tenido. Y en el Evangelio, la humildad, lo que tú hiciste, la humildad, el perdón, la disciplina entre nosotros mismos. Él vino a dar disciplina a su comunidad, él vino a dar disciplina a todo aquel que lo quiera seguir, porque es que el que lo siga tiene que ser disciplinado, porque no podemos de ser desordenados, llevar una vida desordenada, sino disciplinada. Y dice él que lo que quede atado aquí en la tierra quedará atado en el cielo y desatado. Si lo desatamos en la tierra, queda desatado, porque si nos vamos y llegamos allá y no hemos perdonado, graves. Ahí vamos a encontrarnos con algo. Y también pues las personas que no perdonan, o el Señor nos perdona a nosotros y nosotros no perdonamos, pues somos hipócritas. Hipócritas porque como lo hizo él, no quiere, le perdona y sale a la media cuadra y se encuentra y no es capaz de perdonar. Entonces la invitación del Señor para mí, yo hoy entendía y decía qué hermoso, porque de verdad que nos hace un llamado fuerte, fuerte a que si Él nos ha perdonado tantas cosas, como nosotros no vamos a poder perdonar. Pueden ser cosas grandes o mínimas, pero perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño y si nos hicieron daño, nosotros buscamos para perdonar. No esperemos hasta que vengan y nos pidan perdón. Si nosotros vayamos y bajemos el moño y pidamos perdón. Muchas gracias, no me extiendo más. Gracias. Amén, Amparito, gracias. Norman, adelante. Muy buenos días, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, el tema de hoy a partir de lo que ya sabemos del Evangelio es el perdón. Solo quería recordar que la palabra perdón es una palabra compuesta. Don es un regalo. Y si es un regalo, no es un comercio. ¿Qué es un comercio? Cuando yo doy algo a cambio de otra cosa, a cambio de algo. En cambio, el don, que es un regalo, se da a cambio de nada. Podría alguien decir, yo perdono, pero si tal cosa, si tal otra, ¿no? Es un regalo que se da. Y como siempre lo digo, es un regalo regalado gratuitamente, gratis. No por exagerar la cosa y decir, no puedo esperar nada a cambio, no puedo pedir nada a cambio. Sí es perdón. Pero yo me quiero ir por otro lado. ¿Para dónde iba el pueblo de Israel? ¿Para dónde iban? ¿Qué estaban haciendo en ese desierto? ¿Qué estaban haciendo en ese camino? ¿Estaban divagando? ¿Estaban yendo de aquí para allá sin más ni más? ¿O tenían una meta, tenían un propósito? ¿Para dónde iría el pueblo de Israel, mis hermanos? ¿Alguien de ustedes sabe para dónde iba? Para la tierra prometida. Ah, ya. O sea, había una razón, había un propósito, había una meta. No estaban divagando por el mundo, estaban caminando y tenían una meta, la tierra prometida. La pregunta que yo haría es, ¿nosotros tenemos un propósito? ¿Tenemos una meta? ¿Estamos caminando hacia la tierra prometida? Pues resulta que el odio, el rencor, el resentimiento, la venganza, es un obstáculo que encontramos como un Jordán, como el río Jordán,
Es un obstáculo que encontramos, es una barrera que encontramos en el camino hacia nuestra tierra prometida. Entonces aquí tenemos que sopesar las dos cosas. O nos quedamos con nuestra rabia, y más en el momento que estamos pasando en Colombia, con la muerte de Miguel Uribe, o seguimos adelante con nuestra meta y nuestro propósito. Si nos quedamos en el odio, si nos quedamos en la venganza, a lo mejor aquí nos vamos a seguir matando unos a otros. Pero si no nos dejamos robar la meta, pues vamos a caminar hacia la libertad, que es la verdadera meta. Eso es lo que necesitamos alcanzar. La libertad. No estar bajo el yugo socialista, no estar bajo el yugo comunista. Ahora pongámoslo en micro, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, en la vida religiosa y en la vida espiritual, pues tenemos la meta de llegar al cielo. Esa es nuestra patria prometida. Esa es nuestra tierra, la que nos está esperando. A la luz de eso que les acabo de decir, miremos la primera lectura. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel. ¿Qué es perdonar entonces? Perdonar es darme la oportunidad de crecer, es darme la oportunidad de ser engrandecido, de ser fortalecido. Crecer es tener la capacidad de pasar por encima de todos los motivos y razones que tengamos para odiar, porque podemos tener muchos motivos. Es más, los tenemos. Pero ¿qué va a ser más grande? ¿Los motivos? ¿Las barreras, los obstáculos, los impedimentos? ¿O va a ser más grande la meta y el propósito que es llegar a la tierra prometida? Yo diría que con esta primera frase ya hay una gran enseñanza. Déjate engrandecer. Dejémonos engrandecer por Dios. El que guarda el odio, el que guarda rencor, el que guarda resentimiento, se queda pequeño. En cambio, el que se dispone a perdonar, crece, se engrandece. Pasa por encima de esas adversidades, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Una persona capaz de perdonar es aquella que demuestra, que declara que está con Dios y que Dios está con ella, o que Dios está con él. El que se queda rumiando los dolores del pasado, el que se queda rumiando la tristeza del pasado, las carencias del pasado, las falencias del pasado, el que se queda rumiando todo eso, el que se queda pobreteándose, el que se queda victimizándose, se hace pequeño, pero no en el buen sentido de la palabra, ¿no? Se vuelve minúsculo, mientras que el que es capaz de superar su pasado o el pasado de otros, se engrandece y demuestra que Dios está con él, con ella, y que Dios le da fuerzas. Tú dales esta orden a los sacerdotes, portadores del arca de la alianza. Aquí está dando otro dato importante. Recuerden que en el arca de la alianza habían tres cosas: las tablas de la ley, el bastón de Aarón y una porción del maná. Y si unimos esto al tema del perdón, podríamos decir muchas cosas. El que tiene el bastón de Aarón tiene autoridad sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, tiene autoridad sobre sus recuerdos. El bastón de Aarón significa esa autoridad. No soy manipulable, no soy títere de mi pasado, de mis recuerdos, de mis sentimientos, de mis emociones. Segundo, las tablas de la ley. Tengo la palabra de Dios en mi corazón. Tengo el amor de Dios en mi corazón. Y tercero,
Si alguien me robó algo, si alguien me quitó algo, el maná significa Dios es mi proveedor. Me pueden robar lo que quieran, me pueden quitar lo que quieran, Dios es mi proveedor. Por lo tanto, no tengo que guardar rencor, porque estoy en autoridad, porque tengo la palabra de Dios en mi corazón y porque Dios me provee. En cuanto lleguéis a tocar el agua de la orilla del Jordán, deteneos en el Jordán. Deténganse, esperen, aguanten. Cuando venga el obstáculo, cuando venga la agresión, cuando venga el maltrato, cuando venga la ofensa, cuando venga, aguántense. Respiren, cuenten hasta 10, tomen agüita, desen una vuelta. Hay que saber no enfrentar, afrontar la dificultad, el roce, la crítica, la murmuración, el ataque. Hay que saber afrontar este momento en Colombia, el asesinato de Miguel Uribe. Hay que saber afrontar, no enfrentar, afrontar lo que estamos viviendo. Hay que tener calma. No tenemos que dejarnos provocar, como lo decían ayer nuestros hermanitos peruanos. No hay que dejarnos provocar. No nos debemos dejar provocar. No podemos reaccionar ante el agravio, no podemos reaccionar ante la ofensa, porque eso es lo que quiere el contrario. Deténganse ante el Jordán, deténganse ante el ataque. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. De alguna manera, el que está dispuesto a perdonar, y el que, o más bien lo voy a decir, el que está dispuesto a pasar el Jordán para alcanzar la tierra prometida, escucha a Dios. Josué dijo a los hijos de Israel, y añadió: así conoceréis que Dios, el Dios vivo, está en medio de vosotros. Así conoceréis. ¿Cómo sabréis que Dios está contigo? Con ustedes, con vosotros. ¿Cómo sabréis? Porque Él mismo nos dará la gracia de perdonar. No será por fuerza puramente humana. Él nos dará su gracia. Él hará un milagro en nosotros. Él sanará nuestros corazones. Él restaurará nuestras vidas. Él nos devolverá lo que nos han quitado. Y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. La venganza es del Señor. La venganza es del Señor. Si no estoy mal, Romanos 12 lo dice. Dejen todas las cosas, déjenme en todas las cosas. No recuerdo bien las palabras como dice ahí. No tomen venganza por ustedes mismos. Dejen que sea el Señor quien cobre. Miren, cuando una persona no perdona, ella quiere cobrar directamente, por mano propia. Por eso la venganza, por eso el odio, por eso el rencor. Pero cuando una persona perdona, le entrega a esa persona. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la excomunión? Cuando una persona perdona, la entrega. Señor, yo te la entrego, haz tú lo que quieras hacer, lo que tengas que hacer con esa persona. Cóbrale tú, como dice el Evangelio. Así conoceréis al Dios vivo que está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente del agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando un embalse. Cuando los sacerdotes perdonen, quedará perdonado. Juan capítulo 20, versos 20 al 23. A quienes ustedes perdonen, les quedarán perdonados los pecados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar.
Nosotros somos por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Nosotros también podemos y debemos perdonar. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido, dice aquí entre paréntesis, nos hace una aclaración. El Jordán baja crecido, baja con fuerza. Es que, Norman, lo que me hicieron fue feo, lo que me hicieron fue malo, lo que me hicieron fue ruin. Mire, me dijeron esto, me hicieron esto, me quitaron esto, me robaron esto, mire, y nos llenamos de motivos y contamos y contamos y contamos. Dice que el Jordán baja con fuerza, esa rabia, ese resentimiento baja con fuerza, nos duele, nos ofende. Hasta los bordes, todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo. O sea, no importa lo grave, no importa lo duro, no importa lo terrible, no importa lo fuerte que haya sido. Para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede. Él nos puede enseñar a perdonar. Y tienen toda la razón. Perdonar no significa quedarme ahí para seguir siendo maltratado, humillado o lo que sea. Perdonar es soltar, es dejar la carga, es entregar. Y formó un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pelo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba hacia el mar de la Araba, el mar de la sal, quedó cortado del todo. Quedó cortado. El perdón queda cortado. Corta el odio, corta el rencor. Sana, limpia, libera. Tenemos que ser capaces de pasar al otro lado del río Jordán, porque si no pasamos al otro lado, nos perdemos de la vida eterna, de la salvación, del reino celestial, de la tierra prometida. Yo lo que decía Lucy lo tomo de otra manera también. Cuando hay uno que es agresor, que es maltratador, y el otro que es ofendido, hay uno malo, sí, y hay uno bueno. Lucy nos decía que si no perdonamos no es uno malo, sino ya son dos malos. El que hizo la agresión y el que no quiere perdonar. Pero yo lo voy a poner de esta manera. Si el que hizo lo malo es un condenado por hacer lo malo y yo no perdono, ya somos dos los condenados. Ya somos dos los que nos estamos perdiendo el reino de los cielos. ¿Usted sabe qué quiere el condenado? ¿Usted sabe qué quiere el malo? ¿Usted sabe qué es lo que quiere el diablo? ¿Usted sabe qué es lo que quiere? Él lo que quiere es que usted se pierda el cielo. No le importa cómo. No le importa la estrategia que tenga que utilizar con tal de que usted se lo pierda. Pregúntese ¿usted se quiere dejar robar también el cielo? Ya le robaron algo aquí en la tierra, le robaron la paz, le robaron la tranquilidad, le robaron la dignidad, le robaron un montón de cosas. Y también se va a dejar robar el cielo. Entonces yo le diré a mi hermana, mi hermano, no seamos tontos. Dejemos que el condenado se condene, es problema de él. Pero no nos dejemos condenar con él, no nos dejemos arrastrar por ese Jordán del odio, del rencor, del resentimiento. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Cuando una persona perdona, canta victoria. Cuando una persona puede perdonar por la gracia de Dios,
por la gracia de Dios. Porque ese Jordán no se detuvo por fuerza humana, por gracia de Dios. Canta victoria, es feliz, es libre, está en paz. Y obviamente que puede alcanzar la tierra prometida. Al final en el Salmo, el tercer verso dice, ¿qué te pasa, mar, que huyes? El mar huye, el odio, el rencor, el resentimiento huye cuando somos capaces de perdonar. A ti, Jordán, que te echas atrás. Eso es lo que le tenemos que decir a lo que nos quiere robar la salvación y la vida eterna. Échate atrás, ve para atrás, no molestes, detente ahí. Y a vosotros montes que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos. Hay veces son montañas de dolor que tenemos encima. Pero el Señor nos dice que Él allanará caminos. Eso significa allanar caminos. Abrirá puertas para que nosotros podamos perdonar. Y no se les olvide que todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Todos. También nosotros hemos herido a alguien. También nosotros hemos dañado a alguien. También nosotros hemos robado a alguien. Y también nosotros necesitamos o pedir perdón o ser perdonados. Que Dios me los bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Norma. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy especialmente nos quieres invitar al perdón. Regálanos tú, Señor, esa gracia, Señor, de perdonar, para recuperar la paz en nuestro corazón, Señor. ¿Para qué guardar, Señor, aquello que no necesitamos? ¿Para qué guardar cosas que en realidad no vamos a usar? Que tengamos esa capacidad de, por grande que sea la ofensa, Señor, más grande sea la capacidad de perdonar, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, toda la gloria y la honra sean para ti. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos y llevándonos, Señor. Y que cada día, Señor, podamos ir a tus pies, Señor. Que cuando en nuestro corazón sentamos que no lo podemos hacer, Señor, lo abandonemos a ti para que seas tú regalándonos esa gracia, Señor, porque en ti todo lo podemos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era se me olvidó. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con la gracia del Espíritu Santo nosotros abramos el corazón, el oído, todo para el Señor, para poder nosotros escuchar, para nosotros estar activos, para nosotros poder atraer a otros, porque pues, así como queremos salvarnos, queremos que otros escuchen la voz del Señor, la coloquen en práctica y lleguen a sus pies. Amén. Amén. El perdón es un signo de humildad. Y la humildad, el ejemplo de humildad nos la da Mamita María. Que sea por la gracia del Señor que lo podamos hacer. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y nos regale su bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por compartir. Gracias a los que nos siguen. Queremos recordarles la invitación al rosario a las 3 de la tarde, hoy jueves, por la iglesia y las autoridades legítimamente constituidas. También, pues, cada día hay una intención diferente para los que la quieran colocar. Recordarles que tenemos un Nequi. Yo veo la pantalla. Tenemos un Nequi al cual pueden dar sus aportes, lo que Dios ponga en su corazón, lo que cada uno pueda. Recordemos que estos aportes son para la evangelización, para pagar este medio, para las misiones, para todo lo que, los gastos que requiere pues una comunidad evangelizadora. Al Nequi 301-551-2261 a nombre de Milena Bermúdez. ¿Habrá otro anuncio, Nancy?
El campamento juvenil. En la pantalla aparece Fuentes de Misericordia, Parroquia San Cristóbal Sur. Te invita a vivir el campamento juvenil, octubre 4 y 5. La ofrenda es de 200.000 pesos. Hay un número de teléfono, 2 números de WhatsApp donde se pueden comunicar para cualquier información. Cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.